Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 10 de My Stand In, Cena Familiar, basados en el libro. Joe solo pudo soportar pasivamente este beso cada vez más frenético. Min convirtió este beso ligero inicial en un beso profundo lleno de intensos anhelos y gustos. Estas emociones feroces comenzaron un fuego que se extendió y envolvió sus dos mentes. Joe abre mucho los ojos. No podía entender por qué este beso podía ser tan profundo, de la tristeza a la desesperación, y esa pena es tan contagiosa. Justo cuando los dos estaban fuera del alcance, Ming lo dejó ir, cayendo débilmente sobre el cuerpo de Joe, agarrándole la cintura y murmurando: «Has vuelto, realmente volviste». Joe reprimió el impulso de tocarlo. Se tumbó en la cama con una pérdida total, permitiendo que Ming se apoyara pesadamente sobre él. Ming ajustó su postura y esencialmente sostuvo la parte superior del cuerpo de Joe en sus brazos. Su voz suave y ronca sonó suavemente en el oído de Joe. «Jiang, vete a dormir. Espero poder abrazarte así para que duermas todos los días en el futuro. No te rindas conmigo porque nunca te dejaré». Joe cerró los ojos con cansancio. Ming sostuvo a Joe como si estuviera sosteniendo su mundo entero. Este es su mundo entero. A la mañana siguiente, Kai llamó a Joe para volver a la compañía. Cuando Joe despertó, Min ya había despertado e incluso planeó prepararle el desayuno, pero no fue tan rápido como Joe. Joe terminó de cocinar y comió, luego salió corriendo. Al ver que está cerca del año nuevo lunar, la compañía tiene muchas cosas que hacer. Después de que Joe entregó los regalos, llamó a Kai para preguntarle si podía pedir prestado el automóvil y devolverlo a la compañía mañana. Quería usarlo para moverse. Tenía cosas muy pequeñas en el condominio que Ming le transfirió. Todas sus cosas caben en el auto. Aunque Ming quería ayudarlo, no quería ver a Ming todo el tiempo. Eso lo pondría nervioso. Kai aceptó muy rápidamente y Joe condujo el automóvil de regreso a ese condominio. Entró y limpió un poco. Realmente no había nada. Empacó en menos de una hora y puso todo en el auto. Todavía tenía la intención de devolver este condominio a Min, con la esperanza de que Min también pudiera devolverle su condominio. Después de limpiar, regresó a la casa de Chen. Después de que abrió la puerta, la casa estaba muy tranquila. Joe recordó que hoy es jueves y que la tía Wang debe haber ido con Chen al hospital para recibir diálisis. Cuando estaba a punto de quitarse los zapatos, la puerta se abrió desde la habitación. Joe levantó la vista y vio a la tía Wang saliendo de la habitación como si hubiera estado durmiendo. «Tía Wang, ¿no fuiste al hospital con mi madre? Tu mamá ya se fue, no fui». La tía Wang dijo emocionada: «Tu amigo, esa gran estrella Ming, vino esta mañana y sacó a Jingji». Joe se congeló mientras se inclinaba para quitarse los zapatos. Enderezó la espalda. «¿Dijiste que Ming se llevó a mi madre?» «Sí, dijo que llevara a Jing a hacer diálisis. Mi mamá acaba de ir con él así». El tono de Joe subió inconscientemente. Tía Wang parecía sentir que su tono sonaba normal y se puso un poco nervioso. «Ah, Joe, ¿qué pasa? ¿Fue inapropiado?» Joe se dio cuenta de que su actitud parecía un poco desagradable y sacudió la cabeza con una sonrisa. «Está bien, sentí pena por incomodar a otros. No tienes que esperarnos para cenar. Voy a ir al hospital a recoger a mi madre». «Ah, Joe, puede que no estén en el hospital donde ella suele ir. Tu gran amigo Estrella dijo que iba a llegar a Jin a un mejor hospital para un chequeo». Joe asintió en voz baja. «Está bien, lo tengo». Joe agarró su llave, teléfono celular y se fue. Mientras caminaba, marcó el teléfono celular de Ming y la llamada se conectó rápidamente. «Hola. Oye, Ming, ¿a dónde llevaste a mi madre hoy? ¿Al hospital? ¿Cuál?» «Al 20 hospital. Encontré a alguien que puede hacerle una evaluación de examen». Joel lanzó un suspiro de alivio.
Inicialmente, él era muy escéptico sobre el propósito de Ming de llevar a Cheng, pero al menos Ming la llevó a un lugar confiable. 20 Hospital es el mejor hospital para tratar la uremia en el país. Lamentablemente no puedo entrar en la lista de espera. Voy para allá ahora. No le dijiste nada imprudente a mi madre, ¿verdad? Min permaneció en silencio por un momento. No estamos en el hospital ahora. La diálisis está hecha. Ella está en mi casa ahora mismo. Joe apretó su teléfono celular. ¿Tú qué dijiste? Ven primero. Joe colgó el teléfono deprimentemente y condujo hasta la casa de Ming. Se apresuró a la casa de Ming lo más rápido que pudo. Una vez que llegó al lugar, descubrió que los dos llevaban delantales, haciendo panqueques de calabacín. Panqueques de calabacín, sí, así es. Mamá, Joe los miró extrañamente. Chen sonrió. ¿Estás aquí? Ve a lavarte las manos y espera a cenar. Ya casi hemos terminado. Joe luego miró a Ming. Ming le sonrió suavemente. Quítate el abrigo, hace mucho calor en la habitación.